En 1976, la Unión Soviética hizo algo que en ese momento nadie entendió completamente. La sonda Luna 24 aterrizó en el mar de las crisis, perforó el suelo lunar hasta 2 metros de profundidad, extrajo 170 gramos de material y lo depositó en una cápsula sellada que completó el viaje de regreso a la Tierra. Era la tercera misión soviética de retorno de muestras, el tipo de operación en que la URSS había demostrado una capacidad técnica notable que complementaba con su propia lógica el programa Apolo estadounidense. Cuando los científicos analizaron el material en el laboratorio, encontraron algo que no esperaban: agua. No en cantidades grandes. Aproximadamente el 0.1% del material. Pero agua detectable, con una distribución que tenía un patrón específico. La concentración aumentaba cuanto más profunda era la muestra dentro del núcleo extraído. Las capas más superficiales tenían menos. Las más profundas tenían más. Eso no era una distribución aleatoria. Era una distribución que sugería un proceso activo, no una contaminación uniforme. El resultado se publicó en una revista soviética en 1978. Nadie le prestó demasiada atención. La explicación más cómoda era también la más simple: contaminación terrestre. El material había sido manipulado, empaquetado, transportado, almacenado. En algún punto del proceso, moléculas de agua del ambiente terrestre habían penetrado en las muestras. Era un resultado descartable por razones metodológicas, y así fue descartado. El consenso que había construido el programa Apolo era claro: la Luna es un mundo seco. Las muestras que los 12 astronautas que caminaron sobre la superficie trajeron de vuelta no mostraban agua. La Luna era un desierto absoluto, en el que la sola presencia de moléculas de agua era un artefacto de contaminación en el laboratorio, no un dato real sobre la composición de la superficie lunar. Ese consenso duró décadas. Y estaba equivocado, no completamente equivocado. La Luna es, por cualquier estándar terrestre, extraordinariamente seca. No hay océanos, no hay ríos, no hay lluvia, no hay ningún proceso activo de ciclo hidrológico como el que distribuye el agua en la Tierra. Comparar la Luna con el Sahara hace que el Sahara parezca un pantano. El consenso tenía razón en lo fundamental. Lo que tenía mal era la conclusión de que no había agua en ninguna forma, en ningún lugar. ¿Por qué hay agua en la Luna? Hay más agua en la Luna de lo que cualquier científico de la era Apolo habría considerado posible. Y está en lugares que hacen que encontrarla sea uno de los problemas más complicados, más peligrosos y más importantes que los exploradores del siglo XXI tienen que resolver. Esta noche vas a recorrer la historia de cómo la humanidad tardó 5 décadas en aceptar que había agua en la Luna, por qué esa aceptación fue difícil y resistida, cómo cada misión que intentó confirmar la presencia del agua encontró respuestas que generaban más preguntas, por qué el lugar donde el agua está es también el lugar más peligroso y más frío del sistema solar interior, y qué significa para el futuro de la exploración humana, del cosmos, que ese recurso esté ahí, esperando, en una de las regiones más hostiles que cualquier ser humano pueda imaginar. Empecemos por entender por qué el agua en la Luna debería ser imposible, y por qué, a pesar de eso, está ahí. La Luna no tiene atmósfera en ningún sentido significativo de la palabra. Tiene una exosfera, una envoltura de gases tan tenue que las moléculas individuales raramente chocan entre sí antes de escapar al espacio o de caer de vuelta a la superficie.
La presión de esa exosfera es aproximadamente 100 trillones de veces menor que la presión atmosférica en la superficie de la Tierra. Para dar una referencia, el mejor vacío que los laboratorios industriales en la Tierra pueden producir es significativamente más denso que la exosfera lunar. Sin atmósfera, la superficie de la Luna está expuesta directamente a la radiación solar. El Sol emite no solo luz visible e infrarroja, sino también radiación ultravioleta, rayos X y un flujo continuo de partículas cargadas llamado viento solar. En la Tierra, la atmósfera absorbe la mayor parte de esa radiación energética antes de que llegue a la superficie, y el campo magnético terrestre desvía la mayoría de las partículas cargadas del viento solar. La Luna no tiene ninguno de esos escudos. Bajo esas condiciones, cualquier molécula de agua que llegara a la superficie lunar sería destruida en horas. La radiación ultravioleta solar tiene suficiente energía para romper el enlace entre el oxígeno y los hidrógenos de la molécula de agua, disociándola en sus átomos constituyentes. El hidrógeno, extremadamente ligero, escapa al espacio casi inmediatamente. El oxígeno puede quedarse más tiempo, pero eventualmente también escapa o reacciona con el suelo. El resultado teórico es que la superficie de la Luna debería estar completamente libre de agua. No deberían existir ni una sola molécula de agua estable en ningún punto de la superficie iluminada por el Sol. Entonces, ¿por qué el Luna 24 encontró agua en las muestras de la cara iluminada? ¿Por qué los instrumentos de misiones posteriores han detectado agua en regiones que reciben luz solar directa? ¿Por qué la Luna tiene, según las estimaciones actuales, 600.000 millones de kilogramos de hielo de agua, el equivalente en masa de más de 400 millones de automóviles? La respuesta tiene varias partes, y cada parte añade una capa de complejidad que hace del agua lunar un misterio genuinamente activo que las misiones de las últimas décadas han confirmado pero no resuelto completamente. La primera parte de la respuesta es geométrica. La Luna tiene una inclinación axial de aproximadamente 1.5 grados. Para comparar, la Tierra tiene una inclinación axial de 23.5 grados, que es la razón por la que tenemos estaciones. En verano, el hemisferio que se inclina hacia el Sol recibe la radiación más directamente y durante más horas. Y en invierno ocurre lo contrario. La inclinación axial de la Tierra garantiza que todas las regiones de la superficie, incluyendo los polos, reciban al menos algo de luz solar directa en algún momento del año. La Luna, con su inclinación de 1,5 grados, no tiene ese comportamiento. En los polos lunares, el Sol nunca sube significativamente sobre el horizonte. Desde el polo sur lunar, el Sol parece girar alrededor del horizonte a lo largo del día lunar sin subir apreciablemente. Lo que eso significa en términos de iluminación es extraordinario. Hay regiones en los polos donde nunca llega la luz solar directa. Nunca. No en una estación desfavorable. Nunca en ningún momento del año lunar. Esas regiones son los fondos de los cráteres polares cuyas paredes son suficientemente altas como para bloquear la luz solar rasa del horizonte. El cráter Shackleton, en el polo sur, tiene paredes de unos 4 kilómetros de altura, alrededor de un fondo de unos 20 kilómetros de diámetro. Ese fondo nunca recibe luz solar directa. Las regiones de sombra permanente del polo sur lunar pueden haber estado en oscuridad durante miles de millones de años, desde antes de que existieran los dinosaurios, desde antes de que existiera el oxígeno libre en la atmósfera de la Tierra. En esa oscuridad, sin ninguna energía solar para disociar las moléculas de agua,
las temperaturas descienden a niveles que no tienen equivalente en ningún otro lugar del sistema solar interior. En 2009, el instrumento Divinaire del Lunar Reconnaissance Orbiter midió las temperaturas en esas regiones de sombra permanente. Lo que encontró sobrepasó las predicciones más conservadoras. Algunos cráteres del polo sur lunar tienen temperaturas en su fondo de aproximadamente menos 250 grados Celsius. Para referencia, el nitrógeno líquido, que se usa en los laboratorios para congelar muestras biológicas, está a menos 196 grados. Los fondos de los cráteres polares lunares son significativamente más fríos que eso. Menos 250 grados. Celsius es también más frío que la superficie de Plutón, que está a más de 5.000 millones de kilómetros del Sol y que recibe aproximadamente 2.000 veces menos energía solar por unidad de área que la Tierra. Es más frío que la superficie de Neptuno. Es, según las mediciones actuales, el lugar más frío que ha sido medido en cualquier objeto del sistema solar. En esas temperaturas, las moléculas de agua que lleguen a esas regiones de sombra permanente quedan atrapadas indefinidamente. No hay energía para sublimar el hielo y convertirlo en vapor. No hay mecanismo para transportarlo hacia regiones donde la radiación solar podría disociarlo. Las moléculas de agua que caen en esos fondos de cráter se quedan ahí, acumulándose durante miles de millones de años, como en un congelador que nadie nunca apagó. Pero esto planteaba una pregunta inmediata. ¿De dónde venía el agua para acumularse ahí? La segunda parte de la respuesta es la fuente del agua. La Luna ha sido bombardeada continuamente por cometas, asteroides y micrometeoritos durante su historia de 4.500 millones de años. Los cometas y ciertos tipos de asteroides contienen agua en forma de hielo o de minerales hidratados. Cuando esos objetos impactan contra la Luna, liberan su contenido de agua. Parte de ese agua se evapora inmediatamente y escapa al espacio. Parte cae en la superficie y puede migrar hacia los polos si la temperatura y la iluminación local son favorables, acumulándose eventualmente en las trampas frías de los cráteres polares. Los modelos sugieren que a lo largo de miles de millones de años, incluso una fracción pequeña del agua liberada por los impactos de cometas y asteroides que se dirigió hacia los polos en lugar de escapar al espacio, habría acumulado cantidades significativas. Los cálculos que mejor encajan con las detecciones actuales apuntan a 600.000 millones de kilogramos en total, distribuidos entre el Polo Norte y el Polo Sur, con el Polo Sur teniendo posiblemente concentraciones mayores por las diferencias en la topografía polar. Hay también una fuente de agua más continua y menos obvia: el viento solar. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas emitidas por el Sol, principalmente protones, que son núcleos de hidrógeno, y electrones. Cuando esos protones impactan contra la superficie lunar, pueden reaccionar químicamente con los minerales de la superficie que contienen oxígeno. La reacción produce hidroxilo, la molécula formada por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, escrita como OH en la notación química. El hidroxilo no es agua, pero está a un paso químico de serlo. Bajo ciertas condiciones, dos moléculas de hidroxilo pueden combinarse para formar una molécula de agua y una de oxígeno. Los impactos de micrometeoritos que ocurren continuamente en la superficie lunar proporcionan la energía necesaria para esa reacción en algunos casos, y el agua resultante puede, si la temperatura local y la iluminación son adecuadas, migrar hacia los polos,
Este mecanismo es continuo. El viento solar bombardea la superficie lunar constantemente, generando hidroxilo constantemente. La conversión de una fracción de ese hidroxilo en agua es un proceso que no depende de los impactos esporádicos de cometas, sino que ocurre de manera sostenida. Es, en cierta manera, la Luna fabricando su propio suministro de agua de manera continua, a una tasa pequeña pero constante. Eso no significa que la Luna tenga un ciclo hidrológico activo. Las cantidades son minúsculas comparadas con cualquier estándar terrestre, pero significa que la presencia de agua en la Luna no es simplemente el remanente de un pasado diferente, es también un proceso activo. En 1994, la misión Clementine de la NASA fue la primera en producir evidencia instrumentalmente sólida de que algo interesante estaba ocurriendo en los polos de la Luna. Clementine era una misión de demostración tecnológica militar reconvertida para la ciencia lunar, un artefacto de la era posguerra fría, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos tenía tecnología de exploración planetaria que ya no necesitaba para sus propósitos originales y que podía convertirse en misión científica a bajo costo. Sus instrumentos incluían un radar que en teoría podía detectar hielo en los cráteres de sombra permanente. Los datos del radar de Clementine mostraron una señal en el Polo Sur que algunos científicos interpretaron como consistente con la presencia de hielo. No era una detección directa y clara. Era una anomalía en la señal que era compatible con la presencia de hielo, pero que también era compatible con otras explicaciones. El debate sobre si Clementine había o no detectado hielo duró años y nunca se resolvió completamente. Lo que Clementine confirmó sin ambigüedad fue que las regiones de sombra permanente del Polo Sur existían exactamente como los modelos predecían, con las temperaturas extremas que esa geometría implica. Eso fue suficiente para justificar misiones más específicas. En 1998, la sonda lunar Prospector llegó a la órbita lunar equipada con un espectrómetro de neutrones diseñado específicamente para detectar hidrógeno, que es un proxy para el agua, porque el hidrógeno en las cantidades detectadas en la Luna probablemente está en forma de hielo de agua o de hidroxilo. El espectrómetro de neutrones detecta el hidrógeno midiendo la energía de los neutrones que escapan de la superficie lunar. Los neutrones que han colisionado con 1900 núcleos de hidrógeno tienen menos energía que los que no lo han hecho, y esa diferencia es detectable desde la órbita. El Lunar Prospector encontró hidrógeno concentrado en ambos polos de la Luna, en cantidades que las modelos sugerían que correspondían a entre 10 y 300 millones de toneladas de hielo de agua. Era el rango de estimación más amplio imaginable, casi 2 órdenes de magnitud entre el límite inferior y el superior, porque el espectrómetro de neutrones mide hidrógeno desde la órbita sin poder determinar si está en forma de hielo de agua, de hidroxilo o de otras moléculas que contienen hidrógeno. Pero la señal era real y estaba claramente concentrada en los polos, en las regiones donde la geometría predecía que el hielo podría existir si lo había. En 1999, para el final de su vida útil, el Lunar Prospector fue dirigido deliberadamente hacia el Polo Sur, con la esperanza de que el impacto produjera una nube de vapor de agua o de hidrógeno, detectable desde la Tierra con telescopios. El cálculo era que si había suficiente hielo en la región del impacto, la energía del choque vaporizaría una cantidad detectable que los espectrómetros en la Tierra podían identificar. El impacto ocurrió. Los telescopios miraron,
y no detectaron nada. El resultado negativo no descartaba la presencia de hielo. Si el hielo estaba enterrado bajo capas de regolito seco, el impacto podría no haber alcanzado las capas con hielo. O si el hielo estaba presente pero en concentraciones menores de las esperadas, la cantidad vaporizada podría haber sido demasiado pequeña para detectar. O si el punto de impacto específico resultó ser una región sin hielo por razones de topografía local, el experimento simplemente había fallado por mala suerte. En 2007, la misión japonesa Kaguya llegó a la órbita lunar con instrumentos más sofisticados que el Lunar Prospector. Después de 18 meses de observaciones que produjeron mapas de alta resolución de la topografía, la composición mineral y el campo gravitacional lunares, Kaguya también fue impactada contra la superficie deliberadamente, y también sin detección de agua. La pauta estaba generando frustración en la comunidad científica. Los datos orbitales apuntaban consistentemente a la presencia de hidrógeno y posiblemente hielo en los polos, pero los intentos de confirmación directa mediante impactos producían resultados negativos. La discrepancia era suficientemente grande como para que algunos investigadores comenzaran a cuestionar si las señales orbitales de hidrógeno realmente indicaban hielo de agua o si tenían otra explicación. En 2008, India lanzó Chandrayaan-1, su primera misión lunar, y la estructura de esa misión fue diferente de las anteriores, de maneras que resultarían decisivas. Chandrayaan-1 no era solo un orbitador. Llevaba un impactador diseñado para descender hacia la superficie mientras medía la composición de los materiales, que perturbaba durante el descenso y durante el impacto. El Moon Impact Probe, como se llamaba el instrumento, se separó de la nave principal y comenzó a descender hacia el Polo Sur. Durante los 25 minutos de descenso antes del impacto, los instrumentos del Moon Impact Probe transmitieron datos a la nave principal, que los almacenó y eventualmente envió a la Tierra. Y en esos datos había algo que los experimentos anteriores no habían producido con la misma claridad: señales espectroscópicas compatibles con la presencia de agua. No era una detección inequívoca todavía, pero era suficientemente diferente de los resultados anteriores para generar entusiasmo real en el equipo científico de la misión. Unos meses después, el instrumento Moon Mineralogy Mapper, también a bordo de Chandrayaan-1, pero esta vez como sensor orbital en lugar de impactador, confirmó la presencia de hidroxilo en la superficie lunar en múltiples regiones iluminadas por el Sol. No solo en 1900 los polos, en latitudes medias, en regiones que reciben luz solar directa. Eso era lo que nadie esperaba. La lógica de las trampas frías polares predecía hielo en los cráteres de sombra permanente. Predecía que las regiones iluminadas por el Sol serían áridas, y el Moon Mineralogy Mapper estaba detectando señales de agua o hidroxilo en regiones iluminadas. La NASA quería certeza. En 2009, en una operación que se retransmitió en vivo y que muchas personas siguieron como si fuera un evento deportivo, la NASA lanzó la misión doble LROS y LRO. El Lunar Reconnaissance Orbiter era el instrumento científico principal, un orbitador equipado con cámaras de alta resolución, espectrómetros, radares y el instrumento Diviner de temperatura, que eventualmente mediría los menos 250 grados en los fondos de los cráteres polares. El LR comenzaría una misión de cartografía exhaustiva de la Luna, que continúa hasta el día de hoy. El LCR, o SS, era el experimento de impacto,
pero diseñado con más sofisticación que los intentos anteriores. La idea era usar como proyectil no la sonda científica en sí, sino el cohete que la había llevado hasta la Luna. La etapa superior del cohete Centauro, una estructura metálica de 2 toneladas que tenía toda la masa necesaria para producir un impacto energéticamente significativo. La sonda L-Cross seguía al Centauro a una distancia calculada para que pudiera atravesar la nube de material levantado por el impacto y medir directamente su composición antes de impactar ella misma. El cráter elegido fue Cabeus, en el Polo Sur, un candidato seleccionado basándose en los datos de hidrógeno del Lunar Prospector, que sugerían que tenía mayor concentración que otros cráteres cercanos. El Centauro impactó a más de 2 kilómetros por segundo. La energía del impacto levantó una nube de material vaporizado y pulverizado que se elevó por encima del borde del cráter hacia la luz solar. La sonda L-Cross voló a través de esa nube midiendo su composición durante los 4 minutos que tardó en cruzarla antes de impactar a su vez. Los datos llegaron a la Tierra y los científicos los analizaron. La respuesta fue inequívoca. Había agua vaporizada en la nube producida por el impacto. Y no solo agua, hidrógeno molecular, amoníaco, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros compuestos volátiles que habían estado atrapados en el hielo del fondo del cráter Cabeus durante probablemente miles de millones de años. La Luna tenía agua, no en trazas dudosas, en cantidades significativas en los fondos de cráteres que nunca habían recibido luz solar. El experimento más directo que había podido diseñarse había producido la confirmación más sólida posible. Pero el LR, o mientras recorría la órbita lunar en sus misiones de cartografía, produjo un resultado adicional que añadía complejidad en lugar de simplificarla. En regiones iluminadas directamente por el Sol, a latitudes tropicales de la Luna, lejos de los polos, el LR detectó señales de moléculas de agua en la capa más superficial del regolito, no en las cantidades del polo sur de Cabeus, concentraciones muy pequeñas, pero detectables. Y más perturbador aún, esa presencia de agua en las regiones iluminadas no era estable. Tenía un patrón temporal. Alrededor del mediodía lunar, cuando la superficie estaba más caliente, las señales de agua disminuían o desaparecían. Al atardecer lunar, cuando la temperatura empezaba a caer, las señales volvían a aparecer. Había algo que se parecía a un ciclo de agua en la Luna, con la humedad superficial respondiendo a las variaciones de temperatura en un ciclo diurno. Eso no tenía ningún precedente en los modelos que se habían construido para explicar la distribución del agua lunar. El agua en los cráteres polares era explicable. Había llegado ahí, se había congelado y no tenía manera de salir. Era estática, pero el agua dinámica en las regiones iluminadas, moviéndose en ciclos de temperatura, era completamente diferente. Si en este punto la historia de un recurso que existe donde no debería y que se mueve de maneras que los modelos no predecían, genera en ti esa mezcla específica de intriga científica y perplejidad geológica que produce un misterio activo. En la descripción tienes nuestro audio premium Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que el ciclo de agua en la Luna te acompañe mientras te quedas dormido. Pero antes de cerrar los ojos, hay que entender por qué encontrar ese agua es una de las empresas más peligrosas que la exploración humana puede intentar. En 2020, el observatorio SOFIA añadió una pieza más al rompecabezas. SOFIA
era un telescopio infrarrojo montado en un avión modificado, un Boeing 747 de la NASA, con una ventana abierta en el fuselaje por la que asomaba el telescopio. El concepto permitía observaciones en el infrarrojo medio desde altitudes donde la atmósfera terrestre absorbía menos la radiación infrarroja que en la superficie, sin los costos y complejidades de un telescopio espacial. Con SOFIA, los científicos apuntaron al cráter Clavius, en el hemisferio sur de la cara visible de la Luna, en una región iluminada directamente por el Sol. Clavius es uno de los cráteres lunares más grandes, con unos 200 kilómetros de diámetro, en una zona que los modelos anteriores habrían predicho como completamente seca. Los instrumentos de SOFIA detectaron en Clavius una firma espectral específica que correspondía a moléculas de agua, no solo de hidroxilo. La distinción importa porque el hidroxilo y el agua producen señales espectroscópicas diferentes en el infrarrojo, y SOFIA tenía la resolución espectral para distinguirlas. Lo que había en Clavius era agua molecular, agua real, en concentraciones de entre 100 y 412 partes por millón. Partes por millón suena pequeño, y en términos absolutos lo es. Para comparar, el suelo del Sahara tiene aproximadamente 100 veces más agua que lo detectado en Clavius. El Sahara es un desierto extremo. La Luna es 100 Sahara más seca. Pero la presencia de agua molecular en una región iluminada por el Sol, en concentraciones detectables, en una región que por la física debería ser completamente árida, era un resultado que requería explicación. La hipótesis más desarrollada para explicar el agua en las regiones iluminadas involucra la combinación de los mecanismos que mencionamos antes. El viento solar deposita hidrógeno en los minerales de la superficie. Los impactos de micrometeoritos, que ocurren continuamente, aunque a una tasa que en escala humana parece lenta, aportan la energía necesaria para que ese hidrógeno reaccione con el oxígeno de los minerales para formar primero hidroxilo y luego agua. El agua resultante queda atrapada en estructuras diminutas. Las esferas de vidrio que los impactos crean al fundir el suelo y que se solidifican rápidamente, capturando en su interior las moléculas de agua antes de que puedan escapar. Las esferas de vidrio de impacto son ubicuas en el regolito lunar. El suelo de la Luna está literalmente salpicado de ellas, producto de miles de millones de años de impactos de micrometeoritos. Cada impacto funde una pequeña cantidad de suelo, que se solidifica en una gota esférica de vidrio que cae de vuelta a la superficie. Si esas gotas capturan agua en su interior durante el proceso de formación, el agua quedaría protegida de la radiación solar por la envoltura vítrea. Chang'e 5, la misión china de retorno de muestras de 2020, que trajo material de una región volcánica de la cara visible, encontró en sus muestras esferas de vidrio de impacto con concentraciones de agua notablemente mayores que el suelo circundante. Hasta 2000 partes por millón de agua en las esferas, comparado con la concentración mucho menor del regolito en general. Las esferas eran depósitos de agua. Eso sugería algo que cambiaba la manera de pensar sobre la distribución del agua lunar. El agua no está solo en los cráteres polares y en la superficie general. Está distribuida por todo el suelo lunar en microestructuras que la protegen de la radiación. No está concentrada en un lugar. Está diseminada en cantidades pequeñas, pero potencialmente importantes por la Luna entera. Y el ciclo diurno que el LRO había detectado, con el agua desapareciendo al mediodía y reapareciendo al atardecer,
podría ser explicado por las esferas de vidrio. Cuando la temperatura sube lo suficiente al mediodía, el agua dentro de las esferas se libera como vapor que escapa a la exosfera temporal. Cuando la temperatura baja al atardecer, ese vapor puede reabsorberse en la superficie o en otras esferas de vidrio. Es un ciclo de captura y liberación que no habría sido posible predecir sin conocer el papel de las esferas de vidrio como reservorios de agua. Ahora hay que hablar de los peligros reales de ir a buscar esa agua. Los cráteres de sombra permanente del Polo Sur son el lugar donde la concentración de agua es mayor y donde el recurso sería más accesible para una base permanente. Son también uno de los entornos más hostiles que cualquier explorador humano o robótico podría encontrar en cualquier parte del sistema solar. El primer peligro es el frío, que ya hemos mencionado. Menos 250 grados Celsius es una temperatura que destruye la electrónica convencional, hace que los lubricantes se solidifiquen, hace que los materiales metálicos se vuelvan quebradizos y que los materiales plásticos se fracturen. Los trajes espaciales diseñados para el Apolo, que operaban en regiones iluminadas con temperaturas entre menos 170 y 120 grados Celsius, no podrían funcionar a menos 250. Los rovers, la maquinaria de excavación, los instrumentos científicos, todo necesitaría ser rediseñado específicamente para ese entorno térmico extremo. El segundo peligro es menos intuitivo pero igualmente grave: la electricidad. La inclinación axial de la Luna de solo 1,5 grados tiene una consecuencia que va más allá de las regiones de sombra permanente. El viento solar, que llega principalmente en la dirección del Sol, incide sobre las regiones polares casi horizontalmente, prácticamente paralelo a la superficie. Cuando ese viento solar impacta contra las paredes internas de los cráteres polares, produce un efecto de separación de cargas que crea campos eléctricos de magnitud extraordinaria. El mecanismo es el siguiente: el viento solar contiene tanto electrones como iones positivos, pero los electrones son aproximadamente 2000 veces menos masivos que los iones de hidrógeno del viento solar. Cuando el viento solar impacta contra las paredes de un cráter polar, los electrones, siendo más ligeros, penetran más profundamente en la superficie y se distribuyen con más facilidad dentro del material. Los iones positivos se acumulan más cerca de la superficie exterior. Esa separación de cargas crea una diferencia de potencial. El fondo del cráter y el interior de las paredes se cargan negativamente y el exterior de las paredes desarrolla potenciales positivos. Adicionalmente, el fondo del cráter nunca recibe la luz solar que en las regiones iluminadas produce emisión fotoeléctrica. La expulsión de electrones de la superficie por la energía de los fotones, que tiende a compensar la carga negativa acumulada por el viento solar. Sin esa compensación fotoeléctrica, en el fondo del cráter, la carga negativa se acumula sin límite. El resultado son campos eléctricos que en algunas regiones polares lunares pueden alcanzar potenciales de cientos de miles de voltios. Para comparar, las líneas de alta tensión que distribuyen electricidad en las ciudades operan a decenas de miles de voltios. Los fondos de los cráteres polares lunares pueden tener potenciales comparables o mayores en la oscuridad, sin ninguna señal visible de advertencia. Un explorador que caminara desde una región iluminada hacia el interior de un cráter de sombra permanente estaría cruzando gradientes de potencial eléctrico que podrían generar descargas entre su traje y el suelo, o entre diferentes partes de su equipo,
o entre su equipo y cualquier estructura metálica cercana. Los trajes Apolo de teflón tejido, que resultaron ser particularmente susceptibles a acumular carga estática, serían especialmente vulnerables. Los astronautas del Apolo nunca tuvieron que enfrentar este problema porque todas las misiones aterrizaron en zonas ecuatoriales iluminadas, donde la emisión fotoeléctrica mantenía la carga del suelo en niveles manejables. El primer explorador que entre en un cráter polar de sombra permanente en la Luna se enfrentará a condiciones eléctricas para las que ninguna misión anterior ha preparado completamente el equipo. El tercer peligro es el polvo lunar, que conocemos desde el Apolo, pero que en los polos tiene dimensiones adicionales. El regolito lunar es el material granular que cubre la superficie de la Luna, como resultado de miles de millones de años de impactos de meteoritos que han pulverizado la superficie. Sus partículas son extremadamente finas, con tamaños que van desde unos pocos micrómetros hasta menos de uno, con formas angulosas y bordes afilados, porque nunca han sido sometidas a erosión por agua o viento que suavizaría esas aristas. En la Tierra, el polvo fino también tiene partículas angulosas cuando es joven, pero la humedad hace que las partículas se aglomeren, y el viento y el agua eventualmente redondean sus bordes con el tiempo. El polvo lunar nunca ha tenido ninguna de esas modificaciones. Sus partículas son tan afiladas como el día en que se formaron por el impacto que las creó. Ese polvo afilado, cuando se inhala, no sigue el mismo camino que el polvo terrestre en los pulmones. Las partículas más finas del regolito lunar, con tamaños de menos de 1 micrómetro, penetran hasta los alveolos pulmonares y se adhieren a las membranas con sus aristas afiladas, produciendo lesiones que el sistema inmunológico no puede reparar eficientemente. Los experimentos con regolito simulado en modelos de tejido pulmonar han mostrado que es significativamente más dañino que el polvo fino terrestre con partículas de tamaño similar. Los astronautas del Apolo, que más tiempo pasaron en la superficie, describieron síntomas que recordaban a la congestión nasal y al picor de ojos al final de los paseos lunares, incluso a pesar de que sus trajes nunca presentaron brechas. La cantidad de polvo que penetraba en los módulos lunares adherida a los trajes y que luego se liberaba al ambiente interior era suficiente para producir esas molestias. Ningún astronauta Apolo estuvo expuesto el tiempo suficiente como para desarrollar los efectos a largo plazo, pero las misiones futuras de duración mayor tendrán que gestionar ese riesgo de manera mucho más sistemática. Adicionalmente, el polvo lunar en las regiones polares tiene una carga electrostática más intensa que en las regiones ecuatoriales iluminadas, por las razones de acumulación de carga que mencionamos. El polvo cargado se adhiere con más fuerza a cualquier superficie, incluyendo las viseras de los cascos, los sensores de los instrumentos, los paneles solares y los mecanismos de los rovers. Los astronautas Apolo ya reportaron que el polvo lunar en las regiones iluminadas era el problema operacional más persistente de sus misiones. En los polos, ese problema se multiplicaría. La NASA ha desarrollado soluciones parciales para el polvo. El escudo de polvo electrodinámico es uno de los más prometedores. Consiste en paneles con electrodos que, cuando se activan con corrientes eléctricas apropiadas, crean ondas de campo eléctrico que literalmente barren el polvo de la superficie del panel por repulsión electrostática. Los prototipos han demostrado eficiencia de hasta 90% de remoción del polvo en condiciones de laboratorio.
Su funcionamiento en las condiciones eléctricas extremas de los cráteres polares lunares es todavía un área de investigación activa. Hay proyectos complementarios en desarrollo. El uso de nitrógeno líquido para crear un fluido que captura las partículas de polvo antes de que se adhieran a las superficies. Sistemas de filtración de aire de alta eficiencia para los ambientes interiores. Diseños de traje que minimicen las superficies donde el polvo puede adherirse. Una empresa noruega ha desarrollado una interfaz humano-máquina que permite a los operadores controlar rovers y maquinaria pesada mediante movimientos de mano, con la idea de mantener a los seres humanos en los interiores protegidos de las bases, mientras las máquinas hacen el trabajo en el exterior peligroso. En ese contexto de peligros múltiples y serios, la misión india Chandrayaan-3, que aterrizó en el Polo Sur en agosto de 2023, produjo resultados que añadieron otra capa de complejidad al misterio del agua lunar. India se convirtió con Chandrayaan-3 en el cuarto país en completar un aterrizaje suave en la Luna y el primero en hacerlo en el Polo Sur. La misión costó aproximadamente $75 millones, una fracción del costo de las misiones NASA equivalentes, lo que la convirtió en un caso de estudio en eficiencia de diseño de misiones. El módulo de aterrizaje Vikram y el rover Pragyan, de 27 kilogramos, operaron durante aproximadamente 2 semanas lunares, el equivalente de unos 14 días terrestres. Los instrumentos de Pragyan detectaron una serie de elementos en el suelo del Polo Sur: aluminio, calcio, hierro, cromo, titanio, oxígeno y azufre. La detección de azufre fue particularmente notable porque era la primera medición directa de azufre en el Polo Sur lunar, con implicaciones sobre la historia volcánica de la región. Pero lo que no detectó fue igualmente significativo. El hidrógeno, el elemento cuya presencia indicaría agua, no apareció en las mediciones de Pragyan en las regiones que el rover exploró. Chandrayaan-3 no encontró hielo de agua. Eso parecería contradecir toda la evidencia anterior de agua en el Polo Sur. Pero hay una razón técnica que puede explicar la discrepancia y que añade la pista más valiosa que la misión produjo. El sensor de temperatura del módulo Vikram tomó lecturas en un gradiente vertical, midiendo la temperatura a diferentes profundidades desde la superficie hacia abajo. Justo por encima de la superficie, encontró temperaturas de aproximadamente 60 grados Celsius, porque la superficie del Polo Sur lunar, en la región donde Vikram aterrizó, recibe algo de luz solar y se calienta. Hasta aquí, nada sorprendente. Pero a solo 8 centímetros de profundidad, la temperatura había caído a menos 10 grados Celsius. Una diferencia de 70 grados en solo 8 centímetros. Esa diferencia brutal revela algo fundamental sobre las propiedades térmicas del regolito lunar. Es un aislante extraordinariamente eficiente. La misma característica que hace que los cráteres de sombra permanente sean tan fríos, la ausencia de convección en el vacío, que impide que el calor se transfiera por movimiento de gas, hace también que el calor solar que calienta la superficie no penetre más de unos pocos centímetros hacia abajo. La implicación para el agua es directa y modifica el modelo de dónde buscar. Si la superficie del Polo Sur se calienta hasta 60 grados Celsius y ese calor no penetra más de unos centímetros, entonces cualquier hielo que hubiera en la superficie habría sido sublimado hace tiempo. La superficie es demasiado caliente para preservar hielo, incluso en el Polo Sur con su iluminación rasante. Pero a pocos centímetros de profundidad, la temperatura es negativa.
Y más abajo, el suelo estará más frío todavía, porque el calor solar no penetra y el interior de la Luna es frío. El hielo podría estar perfectamente preservado a una profundidad de 10 o 20 centímetros, protegido por la capa aislante de regolito seco encima. Chandrayaan-3 no encontró hielo porque sus instrumentos miraban la superficie. El hielo no está en la superficie, está debajo de ella. ShadowCam, la cámara desarrollada por la NASA e incluida en la sonda surcoreana Danuri, que llegó a la órbita lunar en diciembre de 2022, fue diseñada específicamente para observar el interior de los cráteres de sombra permanente del Polo Sur. La cámara es 200 veces más sensible que el sistema de cámara del LR, o suficientemente sensible para ver en el interior de los cráteres usando solo la luz reflejada de los bordes iluminados. Una cantidad de luz extraordinariamente pequeña. Las primeras imágenes del cráter Shackleton, el candidato más estudiado para contener hielo, mostraron el fondo del cráter con detalle sin precedente. Montículos irregulares, bloques de roca, un terreno perturbado por los impactos acumulados de miles de millones de años, sin rastro visible de hielo. Ninguna superficie brillante que indicara hielo expuesto. Ninguna escarcha. Nada que visualmente correspondiera a lo que los datos espectroscópicos desde la órbita predecían. Y eso creó la paradoja que define el estado actual del conocimiento sobre el agua lunar. Los datos espectroscópicos dicen que el agua está en los cráteres de sombra permanente. Los datos de ShadowCam no muestran el brillo del hielo. Los datos de Chandrayaan-3 no encuentran hidrógeno. Los datos del impacto L-Cross sí encontraron agua en Cabeus. Las esferas de vidrio de las muestras de Chang'e 5 tienen agua atrapada en su interior. La reconciliación más probable de todas esas observaciones es que el hielo no está en la superficie ni visible desde la órbita. Está mezclado con el regolito o enterrado bajo capas de polvo seco, en concentraciones suficientemente bajas como para no producir el brillo visual que ShadowCam buscaría, pero en volumen suficiente como para dar señales espectroscópicas y para ser detectado por el impacto a alta energía del L-Cross. El hielo lunar no es un glaciar, no es una capa continua de hielo limpio bajo el suelo. Es probablemente una mezcla difusa de granos de hielo entremezclados con regolito, como la nieve húmeda mezclada con arena, en concentraciones que varían de lugar en lugar y que en promedio son suficientemente bajas para no ser visibles ópticamente, pero suficientemente altas para producir señales detectables con los instrumentos correctos. Eso hace que extraer el agua sea un problema de minería más que un problema de recolección. No se puede simplemente cavar y recoger hielo como en los glaciares árticos. Hay que procesar volúmenes grandes de regolito, calentar la mezcla para liberar el agua, condensar el vapor y repetir el proceso a escala industrial para producir las cantidades que una base permanente requeriría. Para eso estaba diseñado el rover Viper de la NASA. Viper, que significa Volatile Investigating Polar Exploration Rover, era un rover de 100 km por hora, diseñado para moverse rápidamente por el polo sur lunar, perforar en múltiples puntos, medir el contenido de agua en el subsuelo a diferentes profundidades y producir el primer mapa de resolución de campo de la distribución del hielo en el polo sur. Habría sido el instrumento que respondiera a la pregunta que todas las misiones anteriores habían rodeado sin resolver. Exactamente dónde está el hielo, a qué profundidad, en qué concentraciones y qué variación existe de punto a punto. En julio de 2024,
la NASA canceló Viper. El rover había sido construido y estaba listo para operar. Su cancelación se debió a sobrecostos en la misión de aterrizaje que lo transportaría, no al rover en sí. El costo de Viper fue aproximadamente $400 millones. El instrumento que habría producido los datos más importantes sobre la distribución del agua lunar y que habría guiado el diseño de las misiones de extracción de recursos futuras, está actualmente almacenado en un depósito de la NASA sin misión asignada. Esa cancelación dejó un vacío que ningún programa espacial puede cubrir a corto plazo. El tiempo que Viper habría pasado en el Polo Sur, de aproximadamente 100 días, habría producido datos que habrían servido de base para decisiones de diseño de misiones durante décadas. Sin esos datos, las misiones de extracción de recursos futuras tendrán que iniciar sus propias prospecciones desde cero. El panorama actual del agua lunar es, en resumen, este: el agua está en la Luna. Eso no está en duda. Está en concentraciones extremadamente bajas en la superficie general, probablemente atrapada en esferas de vidrio de impacto distribuidas por todo el regolito. Está en concentraciones más altas en los cráteres de sombra permanente del Polo Sur y del Polo Norte, probablemente enterrada bajo capas de polvo seco a profundidades de centímetros a metros. Está posiblemente también en concentraciones intermedias en las capas subsuperficiales de latitudes medias, donde el regolito aísla térmicamente el interior frío del calor superficial. La cantidad total estimada, 600.000 millones de kilogramos, es más que suficiente para sustentar una base lunar permanente durante mucho tiempo y para producir combustible de cohete para misiones hacia Marte y más allá, si se puede extraer eficientemente. Para una base de 100 personas consumiendo agua a la misma tasa que los astronautas de la Estación Espacial Internacional, esa reserva duraría millones de años. El problema no es la cantidad, es la accesibilidad. Y la accesibilidad está limitada por los peligros que hemos recorrido esta noche: el frío extremo, los campos eléctricos potencialmente letales, el polvo tóxico que se adhiere a todo, los cráteres de sombra permanente, donde el agua está más concentrada, son también el entorno más hostil que cualquier explorador pueda imaginar. La respuesta definitiva a la pregunta de exactamente dónde está el agua y en qué forma accesible requiere lo que la sinopsis de esta historia expresa perfectamente: excavar, no solo observar desde arriba. La observación desde la órbita, la espectroscopía, los radares, las cámaras sensibles como ShadowCam han llevado el conocimiento hasta el límite de lo que esas técnicas pueden proporcionar. Han confirmado que el agua está ahí y han dado estimaciones de la cantidad total. No pueden decir con la resolución necesaria para la planificación operacional exactamente dónde cavar, a qué profundidad, qué tan concentrado está el hielo en cada punto específico. Para eso hace falta llegar, bajar, perforar, medir en sitio. Hacer lo que Chandrayaan-3 comenzó a hacer, pero con instrumentos diseñados específicamente para buscar agua en el subsuelo. Construir los datos de campo que Viper habría producido y que su cancelación dejó sin generar. Mientras tanto, las misiones de la próxima generación se están diseñando con el conocimiento incompleto que tenemos. Chang'e 7 incluye un mini rover volador, diseñado específicamente para descender al interior de los cráteres de sombra permanente, los mismos que ShadowCam fotografió sin encontrar hielo en la superficie. Si ese mini rover puede medir el subsuelo de esos cráteres con instrumentos de neutrones o de radar de penetración,
podría ser el primer instrumento en confirmar directamente la presencia de hielo a profundidad en esas trampas frías de menos 250 grados. La carrera por el agua lunar no es solo científica, es también la razón principal por la que múltiples agencias y empresas privadas están planificando misiones al Polo Sur en la misma ventana temporal. El agua lunar no es el destino en sí, es el combustible, literalmente y metafóricamente, que hace posible todo lo que viene después. Si este viaje a través del misterio del agua, en el lugar más peligroso del sistema solar interior, dejó en ti la sensación de que el cosmos guarda sus mejores recursos en los lugares más difíciles de alcanzar, en la descripción tienes viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que las preguntas sobre el agua lunar te acompañen mientras te quedas dormido. El agua está en la Luna, en cráteres más fríos que Plutón, enterrada bajo el polvo más tóxico del sistema solar, rodeada de campos eléctricos capaces de matar, y a menos de 400.000 kilómetros de la Tierra, esperando a que alguien llegue con la herramienta correcta y la paciencia suficiente para encontrarla. Más vale llevar una pala. Hay algo sobre el ciclo dinámico del agua lunar que el LRO detectó y que merece un desarrollo más específico, porque es el aspecto más extraño y menos intuitivo de todo lo que sabemos sobre el agua en la Luna. La idea de un ciclo de agua en la Luna parece contradictoria. Un ciclo implica movimiento, transporte, redistribución. La imagen de la Luna que tenemos desde la era Apolo es la de un mundo estático, congelado en el tiempo, sin ningún proceso activo que mueva materiales de un lugar a otro. Sin atmósfera no hay viento. Sin líquidos no hay ríos ni corrientes subterráneas. Sin calor volcánico activo no hay fumarolas ni géiseres. ¿Cómo puede haber un ciclo de agua en un lugar donde ninguno de los mecanismos normales del ciclo del agua existe? La respuesta está en la exosfera lunar, ese gas extremadamente tenue que envuelve la Luna con una densidad tan baja que las moléculas individuales raramente interaccionan entre sí. Durante el día lunar, cuando la superficie se calienta, las moléculas de agua que estaban absorbidas en los granos del regolito o atrapadas en las capas superficiales del suelo reciben suficiente energía térmica para escapar hacia la exosfera. En términos químicos, se llama desorción térmica. La energía del calor supera la energía de ligadura que mantenía la molécula unida al grano de suelo, y la molécula queda libre. Una vez en la exosfera, la molécula puede ser disociada por la radiación ultravioleta, escapar al espacio, o en algunos casos, si sigue una trayectoria balística que la lleva hacia regiones más frías, reabsorbarse en la superficie en otro punto. Al atardecer lunar, cuando la temperatura cae, el proceso se invierte. Las moléculas de agua que han migrado hacia regiones de temperatura más baja se absorben más fácilmente en la superficie. El resultado es la reaparición de la señal de agua que el LR observó al caer la tarde lunar. La tasa de esa migración es pequeña. Las moléculas individuales de agua que escapan al mediodía y migran hacia zonas más frías no forman un flujo visible. No se ve niebla lunar ni vapor que se desplace. Las cantidades son tan pequeñas que solo son detectables con los instrumentos más sensibles desde la órbita. Pero el proceso existe y tiene consecuencias que van más allá de la anécdota científica. La más importante es que el ciclo de migración podría estar contribuyendo a la concentración de agua en los cráteres de sombra permanente de manera continua. Las moléculas de agua que se liberan de las regiones iluminadas durante el día
y que migran hacia regiones más frías, tienen alguna probabilidad de llegar eventualmente a los cráteres de sombra permanente. Cuando una molécula de agua entra en un cráter de menos 250 grados, la diferencia de temperatura es tan extrema que la molécula se absorbe irreversiblemente. No tiene manera de acumular suficiente energía para escapar de nuevo. Es una trampa de sentido único. Las moléculas entran pero no salen. Ese proceso es lento. En la escala de tiempo de una misión espacial, incluso de una base permanente de décadas de duración, la cantidad adicional de agua que llegaría a los cráteres de esa manera sería imperceptible. Pero en la escala de tiempo de miles de millones de años, es un mecanismo adicional de acumulación de agua en las trampas frías que complementa los aportes de cometas y asteroides. La implicación para la estrategia de exploración es que los cráteres de sombra permanente no son solo el lugar donde el agua del pasado remoto está preservada. Son también el punto de llegada de un proceso continuo que sigue añadiendo agua al depósito, lentamente, pero sin parar. El cráter Shackleton en el Polo Sur ha recibido quizás millones de años de esa migración continua de moléculas de agua desde las regiones iluminadas circundantes. La cantidad acumulada por ese proceso durante ese tiempo, aunque pequeña por molécula, sumada sobre millones de años y sobre la enorme área de captación que el cráter representa desde las regiones iluminadas cercanas, podría ser significativa.